Salud, salud, salud por aquí en San Andrés. ¿Y qué más fue, mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, día 4 aquí en San Andrés, Colombia, San Andrés Isla. Y hoy estoy súper emocionado porque nos vamos a conocer toda la isla completa. Vamos a hacer un tour en las famosas mulitas. Ya por aquí listos para esta aventura. El clima no nos ha favorecido muchísimo, pero bueno, nada, decidimos disfrutarla, gozárnosla al máximo, así esté lloviendo, una experiencia diferente. Como dicen, las nubes grises también forman el paisaje, así que a disfrutarla. Nos encontramos en nuestra primera parada, la casa museo. Y el sentido más recomendado para darle la vuelta a la isla es del centro hacia el oriente. Y bajan al sur y vuelven a subir por todo el occidente otra vez hasta el centro. Antes del museo hay dos paradas que pueden hacer, y la primera es las letras de I Love Sai, que significa I Love San Andrés básicamente, y el otro es el Parque de San Andrés. Nosotros no paramos, quisimos seguir, pero las pueden anotar en su lista de paradas. Muy buenos días, ¿cómo están? Aprendemos el español en el colegio y practicamos con ustedes los visitantes. El inglés porque somos colonia inglesa. Y el criol es la deformación del inglés. Por ejemplo, que en inglés decimos, where are you going? En criol decimos, where you going? What you are doing? En criol decimos, what you do? Esta casa tiene más de 150 años y los últimos 20 años ha sido una casa de turismo para que todo el mundo venga a conocer la cultura creole de aquí de la isla. Les cuento que acá arriba, anteriormente, la habitación de los niños. Porque actualmente acá en la isla las mujeres parían de 8 a 14 niños por familia. Esta va leche de coco, pescado, caracol, la colita de cerdo salada, batata dulce, plátano, guineo, ñame, yuca, papa, harina y la fruta de pan. Y nos cuentan que la letrina tiene dos orificios porque el matrimonio está en las buenas, en las malas y en las caras. Morgan fue el primer inglés en llegar acá en la isla. Morgan llegó en el año 1629, un 30 de noviembre. Morgan trajo con él 48 esposas afro. Hoy, 48. ¿Qué tú con ellas 120 hijos. 120 filhos. Él fue que pobló la isla y comenzó el mestizaje con los blancos y los negros. Por eso los idiomas acá en la isla. Y Morgan fue el primer gobernador de Jamaica y murió a los 58 años de sífilis. Vamos a bailar. Pero brutal la experiencia aquí en la Casa Museo de San Andrés. La entrada vale 10.000 pesos por persona. Realmente básicamente es como un aporte para todas las comunidades de acá. Y acabamos de bailar, ¿qué, mi amor? No, Calipso. Era reggae. Reggae, dijo Ike. No era calipso, la música de acá. Y vamos a seguir nuestro tour en las mulitas a ver qué más nos espera. Si es la primera vez viendo uno de nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Y ella boricua. Y te compartimos información de nuestros viajes para cuando visites alguno de nuestros destinos puedas irte con unas buenas referencias para ese lugar. Por aquí una pequeña parada de pits porque nos dijeron que teníamos que echarle 20.000 pesos de gasolina. Ya mismo les decimos cuánto vale rentar esa mulita por todo el día. ¿Qué pasó? No, eso casi no sube. Y acabamos de pasar por la cueva de Morgan, decidimos no entrar y seguir derecho para la laguna de Big Pond o laguna de agua dulce. Si desean entrar a la cueva tiene un costo de 20.000 pesos por persona para que lo tengan en consideración si quieren hacer ese ingreso. Aquí te cobran 5.000 pesos por persona, tienes donde parquear tu mulita.
drive-thru para comprar un rostón, pero solamente están disponibles los domingos, así que pedimos unas empanaditas de ¡Qué cangrejo. cangrejo! Vean A esa ver. delicia. Por fin, después de 4 días las vamos a probar. Que son súper famosas. Aquí es otra de las cosas que tienes que hacer en San Andrés, Colombia. Probar una empanada de cangrejo. No era lo que esperaba. Tiene arroz por dentro, pero está muy rica. Ahorita nos vamos a tirar aquí en el tobogán. Y esta actividad era una de las que yo quería realizar y está a 7.000 pesos por persona y los locales a 5.000. Estamos ready por aquí. Hay varias partes para uno tirarse: los toboganes o la plancha que también puedes clavar ahí, te puedes tirar. Es bien interesante. ¿Estás ready? Salud, 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 salud por aquí en San Andrés. Gracias a Dios nos despejó y nos hizo un buen clima. De verdad que hasta un poquito de sol había, pero yo sé que cuando ustedes vayan a venir va a tocar súper soleado, súper rico. Antes de arrancar, un pequeño tipcito ahí pequeñito: tráiganse en el speaker, tráiganse en la parlantico, bocinita, como le digan, para que lo pongan aquí en las mulitas, porque no tienen sonido, algunas que no tienen, la mayoría no tienen sonido, así que para que vayan con su buena musiquita, sus buenos temitas. Y aquí es la siguiente parada, el hoyo soplador. Vamos a ver cómo nos sopla hoy eso. Súper chévere, la marea parece que hay un acantilado por debajo y la misma marea impulsa un viento y muchas veces sale agua, muchas veces sale viento. Vamos a ver O ambas. cómo nos sigue despeinando, porque aquí mantiene despeinado todo el tiempo. Otra de las paradas que debes hacer es en la calle de las Palmeras o de las Palmas, como le decimos nosotros, para tomarte una foto. Por aquí ya vamos a parar a almorzar, que ya 2 isleños nos han recomendado este restaurante. Mientras tanto, si te está gustando este video, te invitamos a darle like para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesadas en visitar San Andrés, Colombia. Comimos aquí donde Francesca, pero la verdad fue que nos lo recomendaron muchísimo, y es que desde el día 1, desde que llegamos, hemos estado comiendo mariscos y aquí pues no había como otra opción de pollo, de carne, lo cual está bien porque uno viene aquí a San Andrés a comer mariscos. Pero bueno, tienen que entendernos que ya estamos un poquito cansados de mariscos, llevamos 4 días comiendo solo mariscos en todas sus presentaciones y pues ya queríamos algo diferente, vamos a buscar algo diferente. Sí, vamos a ver qué encontramos por ahí. Así sea algo americano, aunque no quisiéramos, pero nada. De todas maneras, ya saben que si vienen para acá, full marisco es lo que hay, así que
Esos hombres aseguren a su esposa o esas parejas porque lo que hay es marisco. Y resultamos viniéndonos por aquí para Aqua Beach Club. De hecho, no les habíamos comentado. Estas mulitas tienen un costo por todo el día de 180,000 pesos y hay que echarle 20,000 pesos de gasolina. Así que son 200,000 pesos el día completito la mulita desde las 9, 8. Desde las 9, 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para 2 personas. Nos llevamos 4 días comiendo mariscos. De verdad que nos encantan los mariscos, de nuestras comidas favoritas, pero ya estábamos un poquito cansados de los mariscos, así que nos pedimos una hamburguesa de pollo y un pollo como estilo tailandés. Y en la parte de atrás está Rocky Key, que es un callito en el cual puedes accesar desde la playa de aquí, nadando, caminando. Y también hay un barco encallado, ya muy viejito, que también se puede apreciar desde el callo. Bueno, y ya nos falta solamente 1 hora de tour. Son las 5 de la tarde, es hasta las 6. Así que salgan tempranito, nosotros salimos a las 10, pero las mulitas, los carritos se los pueden entregar desde las 8 o 9 de la mañana para que se vengan y les rinda y hagan todas las paradas. De las últimas paradas que vamos a hacer es aquí al mirador. Y desde aquí el mirador tiene la vista a el acuario, al igual que Haynes Key, y creo que se ve Rocky Key, no se alcanza a ver Rocky Key, y la entrada vale 2,000 pesos por persona. Vamos a seguir con nuestro recorrido en mula por la isla de San Andrés, Colombia. Y otras 2 paradas que puedes hacer es en los manglares de All Point, y al lado del mirador donde acabamos de visitar está la primera iglesia batista. Si quieres entrar, muchas veces abierta, a otros no está abierta, pero esas son las 2 últimas paradas que nos hicieron falta. Por favor, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas ninguno de los episodios de San Andrés, de esta visita que hicimos a esta hermosa isla colombiana. ¿Y qué fue lo que más te gustó del tour? Bueno, lo más que me gustó del tour fueron los toboganes, las chorreras. Me encantó esa experiencia, tirarse de esa chorrita y caer dentro del mar. De verdad que me encantó. ¿Y a ti? Para mí también me gustó mucho esa, y además yo nunca me he tirado de una plancha tan alta. Más que el tobogán, me gustó la plancha de ahí. Estaba súper alta, súper alta. Pero otra cosa que me gustó mucho fue el mirador. Me gusta mucho, siempre me gustan todos los miradores, las vistas están espectaculares. ¿Cómo es, mi amor? Y Nos vemos en algún destino del mundo.